Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a ver de Kierkegaard y concretamente en Kierkegaard de el significado de tiempo e historia en Kierkegaard. Es un tema que tiene que ver mucho con el instante. Es un tema es un tema en algo metafísico, es uno de los temas más metafísicos de Kierkegaard, la filosofía, y que concentró básicamente la última etapa de su vida, los últimos 4 años. ¿Dónde pueden encontrar ustedes referencia a este tema en particular? Yo diría dos fuentes serían las principales. La primera de todas, el instante, es básicamente eh, la obra que podría orientar mucho. Y también el postscriptum y algunas secciones de las migajas filosóficas. Y como siempre en Kierkegaard, el diario. Bien, el tema del tiempo tiene que ver en Kierkegaard con, con el humano, como todo lo que tiene que ver en Kierkegaard. Pero aquí en particular, el hombre como tiempo, el hombre viviendo en el tiempo y paradójicamente el hombre dándose cuenta que el tiempo tiene un valor muy limitado, porque lo que sí vale es ese otro tiempo que es ignoto, desconocido, enigmático, que es ese tiempo extraño de la eternidad. Eso es lo que cuenta en Kierkegaard, que el tiempo ignoto, la eternidad es valiosa, que el tiempo nuestro de seres humanos. Entonces, ¿a qué llamamos eternidad? Eternidad es aquello que no tiene fin. Por su contrario, el tiempo, la vida cotidiana, es lo que parece que sí tiene fin. Es lo que concluye no solo en un día, después de que se ha trabajado, viene la noche, concluye otra vez, sigue con otro tiempo. Eso es como un cosmológico, cronológico. Pero hay otra medida también del tiempo personal, vivencia personal, y que tiene una coincidencia con los tiempos cronológicos. Y es que yo puedo experimentar el tiempo como un tiempo que se me está escapando, o que estoy desperdiciando, o que se ha ido. La eternidad, por el contrario, parece que no tiene esa capacidad de fuga que tiene el tiempo. Pero paradójicamente también se puede hablar de ella y no se ha vivido con ella, o no se sabe qué. Entonces, ¿cómo es que el hombre, cómo es que un cristiano habla de la vida en la eternidad? Cuando lleguemos a la eternidad, ¿cómo es que el mensaje de esperanza en que consiste el cristianismo, al final de cuentas, habla mucho de la eternidad y cifra su valor en la eternidad? ¿Cómo es eso posible? Número uno, el cristianismo es paradójico. Número dos, el gran dilema cristiano siempre es saltar hacia la vida de fe todos los días. Es decir, que en la realidad cristiana el tema del tiempo es muy importante porque es un existencial. Y estas palabras que expresa Kierkegaard en serio. El tiempo tiene valor para un existente, para un creyente, porque se convierte en una realidad personal existencial. El personaje, la persona que es cada uno, cobra un valor distinto cuando asimismo empieza a elaborar, a entenderse como un ser que se va proyectando
encaminando todos los días de su vida y que lo hace en el instante, en el tiempo. Por eso el tiempo en el cristiano tiene valor personal, no valor comercial, no valor cronológico, no valor lógico. Los griegos le daban dice, importancia al tiempo en un sentido cósmico, el todo o la nada, el universo estático, eterno, sin construcción, y la vida pasa ordenada por fechas, ordenada por propósitos políticos sociales. El tiempo tenía una dimensión absolutamente cronológica. Pero para un cristiano esa no es la realidad, porque su realidad es morir todos los días para encontrarse, después de esas renuncias cotidianas, con Dios, con Jesús, en la vida, en tiempo eterno, siempre, para siempre. El problema es cómo se tiene acceso a eternidad. El acceso sigue siendo el salto de fe. Y ese acceso es dirigido esa experiencia de la eternidad. Porque solo los que han saltado tendrán una evidencia desde que esa realidad, de que esa realidad espiritual existe efectivamente. Y tendrá su gozo muertos, porque la eternidad es lo que viene después de la muerte, después del cese de la temporalidad humana. Por su parte, los que vivieron una vida encatusados ingenuamente con el mundo exterior, el mundo de las superficialidades, encontraron que era más bonito la complacencia. Y la complacencia produce la sequedad del espíritu y la confusión de las decisiones y la oscuridad en medio de las deliberaciones de la voluntad. El acceso, por tanto, es muy restringido. El que quiera entender la eternidad, que entienda primero que es de acceso restringido. Otro elemento importante en esto de la eternidad es que la eternidad tiene satisfacciones. El pagano cree que la eternidad es una cosa rutinaria, es un mismo estado, una misma vibración, una misma rutina. La eternidad tiene satisfacciones. Es la satisfacción de encuentro personal, el yo individual que fue finito frente al yo infinito y sumamente verdadero. El bien convertido en persona. Ese encuentro ya es satisfactorio, pero ese encuentro empieza en cada instante para la voluntad cristiana, para la voluntad que se decide a ser cristiana en cada instante. Otras satisfacciones que se vienen a la par de esto es que el progreso espiritual recompensa todos materiales en esta vida, en estados de vida placenteros, calmosos, tranquilos, sin angustias excesivas, pese a las dificultades de esta vida. Hay una dicha interior pese a las dificultades que cada vida, que cada día presentan. Y es que la oración del tiempo para el cristiano no solo es entonces una valoración por lo eterno, sino también una valoración por sí mismo. El cristiano cuando está hablando de la eternidad como el lugar al que va a llegar, como al estado donde ya el tiempo se detiene, deja de ser lo que ha sido siempre y se convierte en una realidad nueva, el cristiano siente una satisfacción con eso, porque sabe que lo que le va
va a pasar es a él, no al tiempo. El tiempo no existe. El tiempo finito de la muerte que estaba antes de la muerte ha logrado una nueva dimensión, la dimensión personalizada junto al ser que es eterno. Le queda al hombre la satisfacción cada vez de que se ha actuado bien, recibe refrigerios espirituales, recibe paz interior, la angustia está controlada. Y justamente es cuando el hombre cristiano descubre que el instante es una conjugación. El momento en que se siente tranquilo es eso, un momento. El momento lo define Kierkegaard como una expresión muy chistosa. También va a aparecer en la altura, lo uno o lo otro. Esta imagen. Dice Kierkegaard, para que alguien tenga una idea de cuándo es que se produce el instante, o sea, el proceso de la salvación personal y el encuentro personal con la persona divina, le voy a decir, esto es pestañear. Eso es un momento, eso es un instante, pestañear. Lo que se hace en ese tiempo en que se pestañea, lo que dura ese pestañeo, eso es el instante. Y en un instante, el espíritu que estaba atado a lo finito se libera cuando renuncia a sí mismo y salta al infinito. Descubre la verdad. Y al descubrir la verdad, el instante es salvador. Nació de la voluntad humana y solo una mediación, la única posible, y es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. O sea, la salvación para el hombre, un instante, que terminó la aceptación absoluta de creer la más absurda de todas las verdades, y la más verdadera, pese así, de todas, y la más plena de todas las paradojas. Jesús, hecho Dios, hecho hombre, se está frente a mí y yo lo acepto. Mis instantes ahora son espiritualmente distintos. Materialmente se cifran en un calendario, en una dimensión, en una edad. Pero mientras los paganos, dice Kierkegaard, mientras los paganos estén en el estadio que se en ir viviendo, en experimentar, el cristiano se conforma en recordar repitiendo. Esa es la forma de recordar que tiene el cristiano. Repetir todos los días la buena acción. Repetirse todos los días que hay que hacer algo nuevo. Ese es su memoria, su recuerdo de que es cristiano. Repetir todos los días lo que tiene que hacer y la espiritualización que le tiene que dar al tiempo. En cambio, el pagano lo que hace es concentrarse en sí mismo y recordar los momentos en que fue feliz. No tiene que actuar hacia el futuro como el cristiano. El cristiano actúa desde este presente, al que considera verdaderamente patético, porque dura muy poquito, momento. Considerarlo que voy a hacer una unión espiritual con Cristo para el futuro que viene, para el futuro que se avecina, para esa eternidad que se avecina. Y obstante le estoy sospechando y experimentando en persona. Pero el pagano, en su mentalidad, cree en cronologías. Y por eso lo que dice es, el tiempo pasado fue mejor. Cuando yo era joven,
Cuando yo era niño, esa es una cita que a cada rato pone. Cuando yo era niño, así se lamentan los paganos. No dicen lo que tú puedes hacer, fabricar con tu vida, lo que puedes seguir si te decides a existir. Es ahí donde está lo determinante kierkegaardiano. Decidas existir para el futuro. Es ahí donde está la proyección, que diría Heidegger, de mi voluntad como condición para tener un estado de vida, el que yo elegí. Y lo defino en este instante. Y en este instante. Pero qué paradoja, dice Kierkegaard. El instante es un presente real que estoy viviendo. Fue un instante que se escapó, que viví, pero que ya no fue. Y el futuro promete muchos instantes también fugitivos, pero que no son. O sea, lo que le queda al hombre concreto, sea o sea pagano, es la experiencia de que esta temporalidad que vive, que se siente vivir, por eso es temporalidad, es tiempo que se siente, que se experimenta, al que se le da significado y valor y sentido, esta temporalidad no solo es finita, sino que parece tonta, absurda, como dirían algunos filósofos de la época clásica griega, un mal chiste, ¿no? Un mal cuento. Los robaría muy satisfechos con esa idea. Un mal cuento, una historia pésima, una condena, un destino odioso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que es cristiano, en una forma radical. El cristiano lo siente, pero el cristiano dice, es que esta vida es absurda, finita, es tan triste, es tan limitada, necesita tanto de Dios, por eso a cada instante salta. Y cuando salta y descubre que su instante tiene la magia de conjugar finito e infinito y de ser un adelanto de la realidad de la eternidad o de la eternidad como realidad, cuando se da cuenta de eso, entonces no solo se alegra, sino que descubre que en la eternidad el pasado no existe, el futuro tampoco. O sea, casi que parece que estamos en el tiempo de los humanos finitos, paganos o no. Pero es que en el creyente, ese instante de eternidad, presencia de eternidad, es un presente permanente. Y entonces eso es plenitud. Ya no es el fugitivo, sino que es un presente siempre presente, cambia. Y entonces Kierkegaard sabe que le van a decir, rayos es eso. Los lógicos de eso. ¿Qué es un presente que no cambia? Y Kierkegaard pone dos soluciones. Primera solución. Por supuesto que racionalmente, en una lógica, eso no se entiende. Por supuesto que no es verdad lógica para hacer una afirmación paradójica. La eternidad es un presente. Y segundo, es que hay que tener una gran dosis de pasión para amar lo eterno. Y los hombres están tan acostumbrados a amar lo pasajero que no piensan en lo eterno. Y la culpable, la primera culpable de que los hombres no amen lo eterno, se llama la cristiandad, el cristianismo. Porque el cristianismo dio pie, aceptación a todo lo mundano y puso a Cristo como algo mundano, lo puso como un dato histórico,
y le dio el valor que los historiadores le dan a la historia pagana, o sea, al tiempo consagrado como paganicidad. Repetición, recuerdo de un hecho, pero no repetición de lo que hizo el protagonista de la historia. Carlomagno era analfabeto, ciertamente, pero pensaba y creyó que era necesario darle alfabetización y unidad a un montón de tribus dispersos en toda Europa. Lo que hay que hacer es lo del personaje, no recordar lo que hizo el personaje, no hacer historia de memoria, sino hacer la historia en un futuro y educa para los futuros y que imitaciones de los protagonistas. Pero como nadie quiere ser protagonista, porque es muy cómodo estar repitiendo la memoria, no la acción. Tenemos una confusión, dice Kierkegaard. El tiempo de la historia no es un tiempo cronológico para memorizar, para sacar del baúl en un fichero y volver a ver la fichita y ya me aprendí cuándo fue el descubrimiento de América, fue la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Costa Rica, en qué año nació fulano y murió sutano. Eso no es importante, dice Kierkegaard. Es razón universal, pero no es razón existencial. Por eso la gente anda aturdida, tonta cada vez más en las calles como un... Y tenía Kierkegaard una especie de profecía en el diario. Dice, cuando yo era estudiante en la universidad me gustaba estar en los cafés para leer y escribir y oír hablar a las personas y conversar con ellas. Pero me temo que aparecerán lugares como este que serán realmente perniciosos, porque será para que la gente se reúna, porque no puede estar a solo lo mismo. Se reúna para atontarse. Él no dice atontarse, dice alocar. Para alocarse y confundirse como una multitud ignorante de sí misma. Y el café será sustituido por el y por los tabacos. Ese era Kierkegaard. La desensibilización que produce el olvido de eternidad es culpa del cristianismo. El cristianismo que tiene un personaje y que recuerda al personaje. Semana Santa, Navidad. Está bien que lo recuerden, pero no es solo recordarlo, es repetirlo. Atreverse a hacernos ante el mundo. Que los van a llamar locos. Eso es lo que no quiere el cristianismo oficial. Que lo llamen desquiciado. Pero a los primitivos cristianos no les importó que les llamaran desquiciados. La eternidad es una aspiración que se va teniendo en esta vida presente hacia un futuro. Las acciones son hacia futuro. Pero la eternidad se experimenta en el instante, en cada día cotidiano nuestro, eligiendo obras valiosas al instante, como obras de fe, como obras de vida espiritual. Y eso es lo que premia y justifica ante lo que fue nuestro pecado. La fe se justifica por lo que hacemos, por lo que creemos y por el pecado se desautoriza y la desesperación cesa. En un instante, en un momentito, en un pestañear de ojos. La eternidad tiene que ver con el futuro, definitivamente. Y si el cristianismo de dimensión la eternidad, perdió la dimensión, su realidad futurista, y se quedó en el presentismo, en el activismo. Y entonces Kierkegaard pone una especie de cómic, ¿no? Una especie de retrato cómico en uno de sus instantes, ese librito que él en forma de fascículos fue sacando, y dice, nos hemos olvidado lo que es el tiempo religiosamente.
Si les preguntas a los pastores qué es el tiempo, te dicen el tiempo de Adviento, el tiempo de resurrección, el tiempo para abrir la iglesia, para preparar la mesa, para dar la antífona, después de la antífona sigue el evangelio, después el comentario, después la oración de los fieles, después la Santa Cena, después la despedida, después todos en casa y nadie cristiano. Ese cómico lo ponen así. Olvidamos el tiempo, nos rutinizamos y lo que se rutiniza se convierte en flojera. Y Cristo fue la actividad en el tiempo, la presencia en el tiempo, se arrojó a un proyecto de vida, a una existencia. Estar existiendo es a manos llenas a un proyecto y repetirlo infinitamente, una y otra vez, esforzándose siempre, con esperanza, que te dan palos, otra vez se levanta, que se cae, otra vez se levanta, que peca, se lamenta y se levanta. Repetición implica entonces seriedad, seriedad de la vida que se asume con esperanza, que se asume asumiendo realistamente que uno es un ser frágil, frágil, finito, que la muerte se va a llevar, pero que no lo va a poder apagar, porque es un ser eterno que se ha sospechado de su eternidad en cada momento. Y entonces es la historicidad, es lo que el ser humano hace en su tiempo, es aprovechar su tiempo, que es la existencia es lo que nace realmente de la proyección hacia el futuro desde el instante en que cada uno se decide actuar personalmente, por su propia voluntad y con entera pasión. La eternidad es un don, pero la eternidad de la verdad absoluta y plena después de la muerte. Ese sería entonces el enfoque de por qué el tiempo y la eternidad se relacionan y por qué la historia no es la historia con mayúscula. La historia finita no es la historia con mayúscula que necesita, que exige a gritos que cada uno se decida a vivir y a poner en ejercicio lo más valioso que tiene, que es el estudio en el tiempo. Pues espero haberles aclarado un poco este tema y, y muchas gracias por la atención y hasta la próxima.